Este video es la parte 2A de cómo somos salvos y vamos a ver qué nos dice la Biblia de si podemos ser salvos siendo religiosos. Primero que todo hay dos conceptos muy diferentes, pero muy importantes. Estos son ser una persona religiosa versus ser una persona devota. En nuestro diario vivir es posible que veamos diferentes clases de religiosidad o personas religiosas y la mayoría de ellas difieren en algunas prácticas. Por ejemplo, independientemente de la religión, unas piensan que lo importante es nada más ir a misa si es que son católicos, o ir al culto o al sermón o al servicio o a la prédica si es que son cristianos de otras denominaciones. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos la frase así, es que yo voy a misa, o es que yo hago esto, o es que yo hago aquello? Como si eso fuera la medida correcta para ser salvo, ¿cierto? Otras veces vemos a personas que piensan, es decir, que en realidad creen y actúan, de que, por ejemplo, si cargan algo en su billetera o si tienen ciertos símbolos con ellos o ciertos objetos, que entonces por eso es que van a estar protegidos, o que le oran directamente a un objeto o alguna otra cosa. Digámoslo así, que tratan esas cosas como un amuleto. A veces vemos a otras personas que actúan y piensan o dicen que no, es que yo tengo la Biblia allá en un altar o tengo otros objetos y le prendo velitas o lo que sea, y aunque la tienen con respeto o inclusive con reverencia, no la leen o no la estudian. Otras veces vemos a personas que todo lo que oran o lo que piden o lo que agradecen o lo que ofrecen, etcétera, es a algunos santos o a algunos ángeles o a otros seres, o etcétera, etcétera, etcétera. Si nos preguntamos a quién se debe orar, o a quién se debe alabar, o a quién se debe pedir, o a quién se debe agradecer y cómo hacerlo, es decir, cuál es la manera correcta de hacer o no hacer algo, ¿dónde están las respuestas? ¿Es lo que la mayoría de la gente cree o hace? ¿Lo que nosotros culturalmente aprendimos es correcto? Si es que es influenciado por la cultura. Y si las respuestas a esas preguntas están en la Biblia, pues eso nos va a ayudar a no caer en prácticas inadecuadas y a seguir las indicaciones dadas por Dios en su palabra. Vamos a mirar pues, primero que todo, qué es lo que la Biblia nos dice acerca de esto y cómo la Biblia diferencia dos conceptos, el concepto de devoción y el concepto de religiosidad, ya que son muy diferentes y es muy importante entender esa diferencia. Va a ser un video para cada tema, Dios mediante. Este video, la parte 2A, es acerca de ser religiosos e incluye muy brevemente lo que el catequismo de la Iglesia Católica o catecismo de la Iglesia Católica dice al respecto. Ya sea usted un cristiano católico o no, creo que conocer cuál es la doctrina oficial de la Iglesia Católica directamente de su fuente teológica, es decir, del catecismo, puede aclarar a muchos, tanto católicos como no católicos, lo que dice al respecto. Miremos entonces primero lo que la Biblia dice acerca de ser religiosos. Leamos juntos en Santiago capítulo 1 del versículo 26 al 27 y notemos lo que nos dice, que es muy importante. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Démonos cuenta que ninguna religión sirve si no se tiene un corazón sincero, si no se hacen obras por el prójimo, si no se controla uno a sí mismo para no caer en pecado. Ojo, muy importante también es lo que se nos dice en Oseas capítulo 6. Dice: porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Es decir, lo que a Dios le interesa
más que nada es que practiquemos obras de amor, de misericordia, y tener una intimidad con Él. A esto es a lo que Él se refiere cuando dice conocimiento. Veamos, por ejemplo, en Colosenses. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Esto, a mi modo de ver, es muy claro que no se trata de que si como o si me muevo tantos pasos o no, ni tampoco de rollos filosóficos ahí raros, o que los ángeles o los arcángeles, o que este nuevo profeta y este otro iluminado, o etcétera, etcétera. Sino por el contrario, es muy simple y sencillo, es imitar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. ¿Qué hizo Él? Dar amor al prójimo. En primera de Juan, capítulo 2, se nos dice que el que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Así que podemos decir que un creyente debe cumplir lo que Jesús mandó y debe vivir de tal manera. En primera de Juan se nos dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea que uno no puede andar de religioso y seguir cometiendo pecado. Miremos lo que nuestro Señor Jesucristo mismo nos dice en el Evangelio según San Mateo acerca de cómo debemos orar. Leamos juntos. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto, así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos. Aquí Jesús mismo nos está enseñando cómo orar. Así pues que debemos seguir sus instrucciones, no las mías, ni las suyas, ni las de nadie más, sino las instrucciones de Dios mismo, ¿cierto? Y aquí Él nos dice que debemos orar al Padre. ¿A quién? ¿A otros? ¿A ángeles o arcángeles o a santos o a otros? No. Oremos al Padre. Y también nos dice que es Dios Padre quien nos recompensa. Es decir, es Él quien contesta nuestras oraciones. No es ni por fulanito, ni por sutanita, ni por este santo, ni por este ángel, ni por el profeta, ni por nadie que me contestó mi oración, excepto Dios mismo. Miremos también lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Lucas. Leamos. Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. De nuevo, ¿a quién? A Dios solamente se debe orar y servir. Esto no lo digo yo, lo dice nuestro Señor y Dios Jesucristo, está en su palabra, revísenlo. Miremos en Filipenses capítulo 4 versículo 6, se nos dice, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Démonos cuenta que es en toda oración y ruego. No es solamente en algunas, no es que hay unas oraciones que es que yo hago para Dios y otras las hago para otros. No, eso no es lo que la Biblia nos dice, eso no es lo que yo veo que nuestro Señor Jesucristo nos instruyó.
Así que si usted cree eso, estúdielo y pregúnteselo a guías espirituales educados y sobre todo, póngalo en oración ante Dios revisando su palabra para que Él le aclare. Veamos lo que el Salmo 65 nos dice. A ti, Dios mío, debemos alabarte en Sión. A ti debemos cumplir nuestros votos. Pues tú escuchas nuestras oraciones. A ti acude todo el género humano. Bueno, démonos cuenta que es a Dios a quien se le debe alabar. Es a Dios a quien se le deben hacer y cumplir los votos. A nadie más. Y esto le aplica a todo el género humano, sin excepciones. Miremos ahora en Colosenses. Dice, siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Démonos cuenta que las gracias son a Dios, que es quien provee, a nadie más, y que es siempre, no ciertas veces, a Él y otras veces a alguien más. No, es siempre. Cualquier cosa buena que se recibe, las gracias deben ser a Él, y se le debe pedir es a Él. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan, de cierto les digo, que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Démonos cuenta que todo que se pide al Dios Padre, y es Él quien concede. Ahora, si todavía tienen dudas, miren lo que nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 17. Leamos. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Y miremos lo que nos dice Jesús en el Evangelio de Juan. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Es Dios quien lo hace, nadie más. No los santos, no los ángeles, no los arcángeles, no los profetas, nadie más. Es Dios y se le pide es a Él. Ahora, por ejemplo, ¿a quién se le debe exaltar y rendir tributo? Bueno, veamos lo que nos dice el Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, por siempre y siempre bendeciré tu nombre. Así que es únicamente a Dios, creador de todo cuanto existe, a quien se debe, primero orar, segundo pedir, tercero alabar o adorar y cuarto agradecer. A nadie ni a nada más. Ahora, una aclaración muy importante que quiero hacer, tanto para las personas católicas como para las no católicas, pues a veces ninguno de estos dos grupos saben en realidad qué es lo que la fuente de la doctrina católica tiene como su creencia oficial, sino que se asumen o se creen las cosas que popularmente se percibe, los comentarios y la manera en la que uno creyó culturalmente, y eso puede que no esté correcto por completo. De acuerdo a lo que el catecismo enseña, más lo que la Biblia nos dice, más lo que algunos sacerdotes aclaran, la posición oficial de la Iglesia Católica es que no se le ora, ni se adora, ni a la Virgen María, ni a los santos, ni a nadie más al respecto, sino que lo que se hace es que se les pide a ellos que oren por nosotros, que es lo que se llama intercesión. Así como cuando a veces uno le pide a otra persona, oiga hermano, ore por mí por esta cosa. Ahora, esto en realidad es confuso, hay que aceptarlo, pero son dos conceptos diferentes. El orar o pedir, o el alabar o el agradecer en comparación con la intercesión. Y yo no voy a entrar aquí en discusiones detalladas acerca de esto, sino a mostrarles lo que estas fuentes dicen. Por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica se encuentran muchas indicaciones que aclaran la posición oficial de la Iglesia. Acá les muestro únicamente un par de ellas.
Si quieren, pongan el video en pausa y tomen notas de ellas, las cuales indican que ninguna criatura puede ser puesta nunca a la altura de nuestro Señor Jesucristo. O que hay diferencias esenciales, es decir, fundamentales entre devoción y adoración, la cual la adoración debe ser solamente a Dios. O por ejemplo, que no debe haber otro camino de oración sino Jesucristo. O que Jesús es el único mediador de nuestras oraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas referencias. Si tienen dudas o confusiones al respecto, yo les pido que consideren primero que todo, pues poner el tema de oración a Dios. Segundo, leer su Biblia y orarle. Tercero, revisar el catecismo. Y cuarto, hablar con varios sacerdotes educados al respecto. No con uno solo, sino varios. Y preferiblemente si no es latino. Pues muy respetuosamente me permito decirles que la influencia cultural es un factor crítico, de acuerdo a lo que yo he visto en la interpretación y formación de las prácticas religiosas de cualquier comunidad humana. Ok, volvamos al tema principal. Íbamos en que la Biblia nos indica que se debe orar a Dios directamente y solo a Él. Lo mismo que el pedir, el adorar, el alabar y el agradecer, puesto que nadie que ha sido creado, ni nada que ha sido creado, debe tomar su lugar. Miremos el Salmo 16 que dice: Yo declaro, Señor, que tú eres mi dueño, que sin ti no tengo ningún bien. Todo bien viene de Él. Así que cualquier cosa que se recibe es de Dios. Miremos, por ejemplo, a quién se le deben otorgar sacrificios, ofrendas, esfuerzos, promesas, cosas. ¿Es alguien más que a Dios? Por ejemplo, una referencia, aunque hay muchas otras, es en Éxodo 22 y nos dice que los sacrificios son solo del Señor. El que ofrezca sacrificios a otros dioses será condenado a muerte. En Mateo 6 vemos que dice: Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. Ahora, lo importante de resaltar aquí, creo yo, no es el hecho de si una oración se repite varias veces o no, sino por el contrario, cuando se cree que es que por hablar mucho Dios nos va a escuchar. Porque la Biblia nos muestra que las repeticiones sí son adecuadas, siempre y cuando se hagan cada una de ellas de corazón. Un ejemplo muy brevemente aquí por mencionar es en el libro del Apocalipsis, cuando los ángeles le dicen a Dios: Santo, Santo, Santo. Y hay muchos otros ejemplos. En resumen, las oraciones no deben ser vacías. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo nos indica claramente, como en muchos otros pasajes bíblicos, que en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Es decir, no es porque le haga ofrendas o sacrificios o promesas o oraciones o novenas a lo que sea o a alguien más, a un santo, a un ángel, un profeta, etc., que yo puedo ser salvo. Es única y exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo que podemos ser salvos. Así que nuestra oración, nuestra entrega, nuestra petición, nuestras gracias, nuestras obras, nuestras intenciones o cualquier cosa deben ser dirigidas solamente a Él. No podemos esperar ser salvos por otro medio. No lo hay, no existen. Cualquier filosofía o creencia fuera de este principio no es de Dios, no es de su palabra. Así que tengamos muy claro que nadie puede ser salvo nadie puede ser salvo sino únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su muerte sustitucional por nosotros en la cruz, y debemos aceptar de corazón ese regalo, por eso se llama gracia. Ahora, en Mateo 6:24 se nos dice que nadie puede servir a dos amos. Ese es el concepto. Y después nos da la explicación. Pues odiará a uno y amará al otro,
o estimará al uno y menospreciará al otro. Y nos va a dar un ejemplo ahora. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Así que ojo, esto no aplica únicamente a las riquezas. Las riquezas es un ejemplo que el apóstol usa para aclarar el concepto que es solo a Dios a quien se debe servir, amar y adorar. Puesto que cualquier otra cosa que compita con Dios, ya sea un ángel, ya sea un santo o cualquier otro objeto, cualquier otra persona humana creada, que sea objeto de nuestra fe, de nuestro interés, de nuestra devoción, pone a Dios al nivel de esa cosa creada por debajo, y eso no es correcto. Así que se debe ser devoto, digámoslo así, o entregado es a Dios, no a ninguna otra cosa creada. ¿Y a quién se le debe dar gracias y cuándo? Bueno, Tesalonicenses es otro ejemplo que nos dice, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, en este caso. Así debe ser, ya que la fe de ustedes va creciendo y todos y cada uno de ustedes abundan amor para con los demás. Ahora, no es solamente en este particular, sino que notemos que el apóstol dice, así debe ser. Miremos, por ejemplo, en Filipenses capítulo 4 se nos dice, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Así que a quien se le pide y ruega es a Dios en toda oración, no solo en algunas, en todas, solo a Él, a nadie más. En primera de Timoteo se nos aclara una vez más, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Nadie más, solo un mediador para ser salvos, Jesucristo nuestro Señor. Bueno, este es el resumen de esta parte 2A respecto a la religiosidad, para que por favor la revisen, si tienen dudas, la aclaren a la luz de las Escrituras y, más importante, las pongan en práctica. Recordemos que no es lo que cada uno de nosotros cree ser la verdad. Debe ser la verdad de Dios. Así que busquemos ávidamente esa verdad en su palabra, a través de la oración y su Espíritu Santo, porque Él prometió que quien sea que lo busque de corazón, Él mismo le responderá. Muchas gracias, y el próximo video es la continuación de este segmento, es el video 2B, aclarándonos lo que la Biblia dice acerca de que debemos ser devotos, que es diferente a ser religioso, y cómo debemos ser devotos. Gracias, que Dios Padre los bendiga a nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto.